Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar en breve este nuevo evento. Hoy me acompaña María García Capellán, en la cual ahora explicaremos su razón ¿Qué de tal? ser, Buenos días. su razón de ser de por qué está aquí con nosotros. Mientras vamos esperando, os comento varias cosas. Como bien sabéis, esta serie de eventos que estamos realizando desde Sherpa, lo que vamos buscando son experiencias de profesionales en diferentes ámbitos del business intelligence, con tendencia a rama financiera, pero sobre todo son nutrirnos de experiencias de profesionales. Y el ponente que traemos hoy, vaya a ver que justo en este ámbito tiene autoridad para hablar de muchas de las cosas que tengo preparada a preguntarle. También recordaros que tenéis toda la serie de eventos pasados en los canales de YouTube, en podcast en YouTube y también en Spotify, que están recientemente lanzados como podcast. Y que esto no para, cada semana, 2 semanas vamos lanzando nuevos eventos, que estéis atentos. Y también recordaros que dentro de nuestro ecosistema de formación tenemos abiertos los eventos de Copilot, donde nos encontramos formando y hablando sobre todas las herramientas de Copilot dentro de Power Platform. Muy bien, bueno, no me he presentado, ¿verdad? A ver, ya los que ya me conocéis, soy Álvaro Vadillo, director general de Sherpa, y está conmigo María García Capellán, que es la directora de operaciones, y eso implica muchas cosas por las que ha tenido que pasar. Solo antes que yo quiero que ella se explique su trayectoria y cómo ha llegado hasta donde está, pero la evolución de ella es un perfil a tres bandas. Creo que ha tocado mucha parte financiera, ha llegado a estar mucho en la parte operativa desde la parte financiera y de los últimos 5 o 6 años largos, muy metido en la parte tecnológica. Entonces, tiene esas tres vertientes que le permiten tener una visión transversal. Y desde que empezó con nosotros, como ya que ahora contará ella, de consultora, y fue teniendo diferentes roles dentro de la organización hasta ser actualmente la directora de operaciones, en lo que le ha permitido ver, no sé, 100, 150 proyectos de diferentes índole, problemáticas y de diferentes casuísticas tecnológicas y empresarial. Así que nada, María, primero, bueno, con ella hablo casi más que con mi familia, la verdad. Pero hoy voy a intentar exprimir lo máximo, porque este tipo de sesiones entre nosotros no lo hacemos, no empezamos a hablar sobre las cosas que hemos hecho en el pasado y los diferentes problemas que nos encontramos. Yo creo que esta experiencia es muy buena para todos los que os metéis en la parte de Business Intelligence y sobre todo ella que ha gestionado muchas áreas financieras de planificación, de gestión de riesgo de circulante, etcétera, etcétera. Pues nada, María, muchas gracias por estar aquí. A Eh, vosotros. Es verdad que y es una oportunidad, ¿no? De que hablemos de una manera un poco más distinta, formal, distinta, sí, diferente, distinta totalmente. y sin presiones de cuándo es la fecha de Sí. entrega, cuándo se entrega. Eh, por eso es un poco distinto. Bueno, María, cuéntanos un poco tu trayectoria para que podamos ubicarte y ahora vamos hablando del resto de cosillas. Vale. Bueno, de manera muy resumida, ¿vale? Para que Sí. podamos entrar en lo que de verdad les interesa a los profesionales que nos están escuchando hoy. Básicamente, yo tuve la gran suerte de que prácticamente acabada la carrera yo ya entré a trabajar en una gran empresa, en una multinacional americana, y toda mi carrera ha ido enfocada al departamento financiero. Al principio toqué muy poquito el área operativa, pero ya me enfoqué, fui Credit Manager para España y Portugal durante muchos años en esa empresa. Y luego por circunstancias personales me fui a trabajar a empresa familiar y estuve trabajando mucho tiempo en PYME, en empresa pequeña y mediana. Y eso es verdad, bueno, pues que me ha permitido tener un foco más global de las diferentes problemáticas que tienen los diferentes tipos de empresa. Es verdad que en un momento determinado yo quise trabajar como consultora y poder aplicar todo ese conocimiento que había adquirido
Durante estos años saqué la certificación de controller y dentro de esa búsqueda de poder dar más valor añadido a ese servicio de consultoría externa o de dirección financiera externa allá por el año 17, ya unos cuantos años, 8 años, yo ya veía que ciertas herramientas, que son las que normalmente se estaban utilizando y se utilizan y se siguen usando en los departamentos financieros, se quedaban limitadas por, bueno, pues por falta de una serie de elementos que luego comentaremos, ¿no? A lo largo a lo mejor de la conversación que van a salir. Y Ujú, en esa búsqueda yo creo que nos conocimos porque necesitaba otro nivel, otro tipo de tecnología, ¿no? Que se adaptase a esas necesidades que teníamos los directores financieros en ese momento, esa agilidad, ujú. esa búsqueda del dato de esa toma de decisiones de una manera más rápida. Y entonces ahí yo creo que eso fue Sí, cuando nos conocimos, ¿no? Y a partir de ahí empieza empieza este todo, camino empieza. conjunto que has explicado. Ahí hay una cosa que me gustaría destacar, en este caso, tu trayectoria, al igual que la que hemos tenido Dani y yo, por ejemplo, es que venimos de sufrir, de tener la necesidad, Sí, el dolor de estas nuevas herramientas o de esta problemática, y en esa búsqueda, pues tú encontraste lo que hacíamos nosotros, y por lo tanto, sí hay una unión vale, necesito esto, y realmente primero podríamos considerar que fuiste cliente nuestro, como tal. claro, Es decir, y pudiste ver esa experiencia sí. vale, y a partir de ahí, bueno, pues ya el camino Ya se fue eh, desarrollando, ya sí. se Pero fue yo creo que desarrollando los profesionales que nos están escuchando ahora mismo seguro que se sienten identificados en ese proceso, ¿no? En esa identificación de esa necesidad, de ese dolor y en la búsqueda de nuevas herramientas, ¿no? Y total. llega esa transformación tecnológica y digital, o por lo menos se plantea encima de la mesa de Lo las bueno de esto es empresas. que a la hora de abordar el proyecto, que ahora iremos hablando, esas problemáticas de planificación financiera, de calidad del dato, de eficiencia, tú ya venías, es decir, no es que empatices, es que la has sufrido de forma intensa. Por lo tanto, la Claro. capacidad de adaptación a cada una Mm, casuística es crítica. Vamos a entrar un poquito, vamos a ir empezando a entrar en detalle, porque como este tipo de eventos intentamos ser muy puntuales, ujú. porque martes a las 10 de la mañana, como decimos, complicado que estemos todos aquí. Em, Más concretamente, desde toda tu perspectiva, en el ámbito financiero, y hablando de la planificación financiera, ¿por qué la tecnología, o más concretamente los datos, son el core o crees que es el core o qué piensas sobre si es el core o no para el apartado de planificación financiera y para la gestión financiera así? Eh, o qué otras ramas de la tecnología percibes tú que deberían de ser? A ver, la dirección financiera desde hace muchísimos años está en el centro de la estrategia empresarial y tiene que estar en el centro de la estrategia empresarial. Yo creo que ha virado, yo creo que se ha movido y cuando hablo de dirección financiera y de departamento financiero hablo tanto de la parte financiera como de la parte de control de gestión, que muchas veces hablamos de la parte de los equipos de controller que tienen que tener esa visión 360 y que por lo tanto el dato ahora mismo es fundamental tenerle en tiempo real. Nosotros hemos pasado de tomar decisiones con datos eh, ya antiguos, como si dijésemos, es decir, en la gran empresa a un mes vista que cerrábamos a mitad de mes y presentábamos los informes a 2 meses vista, en la pequeña empresa, pues evidentemente esos tiempos se alargan. La planificación financiera era un ejercicio prácticamente anual Mm, donde se utilizaba la gestión presupuestaria para hacer esa planificación estratégica y eso ahora mismo no nos lo podemos permitir. O sea, porque necesitamos ser muy ágiles, porque necesitamos que el dato esté conectado prácticamente en tiempo real, tenemos que minimizar todos esos tiempos y la tecnología lo que nos permite es ya no solamente esa conexión del dato, el incremento de esa agilidad y de minimizar esos tiempos de los que estamos hablando, sino que nos permite conectar diferentes áreas. Nos permite que podamos incluso traer la parte operativa a la gestión financiera, nos permite
una cosa tan sencilla como puede ser una visión que financieramente jamás nos habíamos planteado, de a lo mejor tener una visión del inventario, de cómo nos impacta, y fíjate cómo impacta en una PIG Mm, todo el tema de stock y de inventario, poderlo tener de una manera más diaria. Entonces, al final, la planificación financiera se ha convertido muy estratégica y tenemos con la tecnología, nos convertimos en una planificación más conectada, más preventiva, siempre hemos sido más reactivos en ese sentido. Identificamos, somos un departamento muy estratégico, estoy hablando casi siempre porque me siento identificada, ¿no? Pero bueno, es un departamento muy estratégico que siempre ha ido más reactivo, que cuando se percibía el daño muchas veces era muy complicado de poner solución, y ahora mismo la tecnología nos permite ser más preventivos y más estratégicos, y fundamentalmente más conectado o interconectados con todas las áreas. ¿Por qué? Porque la tecnología a día de hoy, y más concretamente la que nosotros utilizamos, es una tecnología que, sin generar grandes cambios, y eso tiene que conocerlo la empresa, porque muchas veces ahí genera dudas, sin generar grandes cambios en la estructura que tienes actualmente, es una tecnología capaz de generar una capa intermedia donde es ahí donde conectamos los diferentes datos y la diferente información que necesitamos a la hora de tomar sí, decisiones. esto hay una palabra que a mí me gusta mucho, que tú siempre la dices, que es no No invasivo. somos invasivos, No es eso invasivo. es, Es ¿no? decir, tú sigue con tu película, que yo voy a Totalmente. Es que montar una capa. eso es, me parece esencial, ¿no? Porque si nosotros evaluamos el, el im- el impacto positivo respecto al impacto negativo de la implantación, es totalmente desproporcionado todo lo bueno que conseguimos eh, Está respecto claro, a esa parte negativa que todo cambio tiene, y eso es verdad que es innegable, ¿no? Pero en este totalmente, caso conseguimos minimizarlo. está claro. Y ya que nos hemos metido en la planificación financiera, si ahora hablamos de la parte de riesgo, que en unos anteriores eventos Federico habló muy bien de cómo mitigar, es decir, que el objetivo que tenía era mitigar los riesgos, eh, cómo la tecnología del dato, eh, o no sé si cree lo mismo que yo, que al meternos en procesos de Business Intelligence y tener más datos, o al menos mejores, ya al menos nos permite mitigar riesgos. Es decir, que uno de los objetivos al final, del punto de vista financiero, cuando montamos escenarios, un financiero siempre se va al pesimista, ¿no? Hay que ser Te quieres prudentes, poner, ¿no? es Siempre normal, pecamos de prudencia. te quieres ir a peor escenario. Pero hablando de la parte de riesgos, antes de mirar 44.000 tipos de indicadores, formatos, etcétera, etcétera, yo creo que al final lo más importante es tener el más y mejores datos, ¿no? No sé si No sé, más y mejores datos o el dato que realmente necesitamos, pues eso sería la leche. ¿vale? Pe- Porque hay veces que cuando entramos en estos procesos, em, claro, controlar genera mucho esfuerzo. La Ujú, clave es automatizar, y nunca mejor dicho, el esfuerzo clave. Es ujú, decir, necesitamos identificar qué datos necesitamos para mitigar esos riesgos. Por eso es fundamental conocer nuestro negocio. Entonces, cuando abordamos un proceso de estas características, primero tenemos que hacer una reflexión de nuestro negocio, primero tenemos que hacer una reflexión profunda de qué nos falta o a dónde queremos llegar. Por eso ese proceso que nosotros planteamos algunas veces de la auditoría del dato es fundamental, saber qué tenemos a día de hoy, qué podemos hacer y a dónde podemos llegar a nivel de análisis, siempre digo, a nivel de análisis con los datos que tenemos ahora mismo, dónde ujú, nos gustaría llegar y qué datos necesitamos o qué datos nos falta. No es un tema de cantidad, sino un tema de calidad del dato, de tener bien realizada la trazabilidad del dato, que también eso es fundamental porque eso nos va a dar todavía más nivel de calidad. De cuenta que con estos proyectos minimizamos, a ver,
vamos a ser muy realistas, o sea, en la mayoría de las empresas trabajamos con muchísimos Excel y Excel es una herramienta maravillosa que cumple su función para muchos temas. Pero es verdad que si entramos en el análisis del dato, al final generamos dispersión, al final generamos baja calidad, hay veces que terminamos teniendo unas hojas Excel muy grandes donde el conocimiento solamente se concentra en muy pocas personas de la organización, ¿vale? Y no conseguimos ser escalables y no hay Exacto. transversalidad en el dato, ¿no? Y es verdad que con la tecnología y con esta herramienta Mm. conseguimos paliar todos Yo esos creo, puntos. yo creo, María, que no hay ni una semana en la que tú y yo no tengamos una reunión, mañana tenemos una, Totalmente. en la que dice, tengo este Excel, tengo estos problemas. De hecho, mañana tenemos una en la que el Excel, cuando yo lo fui a abrir, el móvil no me lo abrió. ¿Vale? Tiene 314 megas, ¿vale? Ese Excel. Sí, sí, 314. todas las Eh, semanas. entonces, el viernes tenemos otra de ese tipo, es decir, ¿cuánto? Mm. ¿Qué pasa? Que ya llega un punto en que no soporta Es más desarrollo. ingobernable. Es Pero sobre ingobernable. todo, no solamente es ingobernable, es que las empresas ahora mismo necesitan ser competitivas. Y para ser competitivas necesitan tomar decisiones de una manera mucho más ágil. Necesitan confiar en sus datos. Confiar en sus datos hoy, mañana, pasado, Mm. todos los días. O sea, no estar constantemente pensando, ni dedicar tanto tiempo como se dedica ahora al reporting como tal. Que cuando tú ya tienes generado el reporte, dedicas muchos recursos internos, dedicas muchas personas y mucho tiempo, y cuando tienes el reporting, ya estás pensando, ¿cuántas veces nos pasa? He cerrado mes, pero es que ya estoy pensando en que tengo que abrir y ponerme a el mes siguiente. Y vamos siempre a matacaballo, ¿no? Y eso no es así. ¿Qué hace la tecnología? Crea organizaciones más resilientes, nos anticipamos más, mitigamos los Como riesgos que y en muchos casos les convertimos en oportunidades porque les hemos identificado con muchísima más anticipación de lo que de lo que nos pasaba antes. exacto, efectivamente. Cualquier tipo de Ahí, riesgo, Álvaro, ¿eh? O sea, te sí, 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 hablo, sí, sí. me da igual, te hablo ya sea del departamento financiero, yo viví mucho a nivel de credit manager el tema de tesorería, el tema de cash, y ojalá en su momento yo hubiera tenido esta tecnología para analizar mis aging pasados, mi deuda vencida, la que va a vencer. Yo mi obsesión era ser mucho más proactiva, tenía que bajar los DSO como fuese o los días de cobro de los Es clientes, y que te estoy hablando de hace concretamente, 25 años, ¿eh? en ese ejemplo es buenísimo porque ya no solo, aquí ya no reflejarme el dato en tiempo, ¿no? Cuando tenemos muchísimos clientes, muchísimas casuísticas, muchísimas formas de cobrar o también de pagar, porque cuando hablamos de circulante pueden ser las dos cosas. El tener el dato reflejado en tiempo, con alertas, con cálculos, que me mida, que me compare, te da posibilidades de dónde pongo el foco. Mucha agilidad. Claro, Mucha agilidad, justo pero no solamente en eso. Tú imagínate en la parte operativa. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que nuestro mejor cliente, de repente, cuando te pones a analizarle, es el menos rentable? ya, Y históricamente siempre ha sido porque como facturaba mucho y facturamos mucho, y la facturación a nivel operativo sigue siendo un KPI importante, y cuando de repente empiezas de verdad a realizar una buena gestión analítica de, eso, ¿no? si hay por aquí algún cliente hotelero, eso es muy común. Pensar, el pensión completa es el más rentable, cuando le echas números, Totalmente. el pensión completa en muchos casos, no renta. Yo para ir entrando en tema, y para todos los que nos están escuchando, le pedí a María, una cosa, me pareció una cosa que ella no podía aportar mucho, que se preparara o que nos explicara casos de Bueno, uso en la planificación financiera, en el análisis financiero, de ejemplos concretos que se han encontrado ellas, en este caso no vamos a decir, por tema de privacidad, nombres de ninguna empresa, pero quería ejemplos reales y además como venimos en una vorágine de ir haciendo nuevos proyectos, probablemente los últimos, los que vaya a hablar, sean muy recientes porque son los que más vamos viviendo. Le pedí que nos hiciera esa serie de ejemplos de, oye,
dime cómo, por ejemplo, usa analítica financiera en tal sitio, o cómo hacemos la gestión de costes en otro sitio, la parte presupuestaria. No sé lo que se ha preparado, así que María, cuéntanos algunos ejemplos o algunas cosas de qué podemos obtener con el Business Intelligence en algunos sectores que has conseguido en realizar. Es verdad que me venían a la cabeza muchos ejemplos. Voy a hablar voy a hablar de manera general porque, por ejemplo, en el tema de analítica financiera, sabes que hemos hecho muchas y es verdad, en mi caso, he estado involucrada en muchísimos proyectos. Entonces, tenemos experiencia desde el cliente que utiliza ya esa transformación del dato en el área financiera para abordar una analítica que ni siquiera venía trabajando con ella. Es verdad que esos casos son muy interesantes. Yo siempre le digo al cliente que el abordar una analítica de costes necesita un debate profundo en la empresa. Pero es verdad que cuando llegan a ello el nivel de detalle y de granularidad en el análisis para esa toma de decisiones se abre otra perspectiva, se abre otra manera de ver la propia empresa. En otros casos que ya están trabajando, nos está pasando ahora, por ejemplo, con un sector que no, personalmente yo no había trabajado nunca, que es el sector de las fundaciones, el homogeneizar, ya venían trabajando con ellas, pero el conseguir homogeneizar criterios para tener análisis de rendimiento también es fundamental, ¿sabes? El poder tener esa herramienta Sí, para comparativas. darse cuenta que no pueden comparar. Primero para darse cuenta que no podían comparar y luego para mejorar esa comparativa y poder empezar a homogeneizar. O nos ha pasado otras veces, por ejemplo, bueno, voy a acabar con el tema analítico. Nos pasa en el sector hotelero. Cómo gracias a la analítica podemos bajar la parte operativa. Al máximo nivel. Sí. Exacto, al máximo nivel y podemos conectar esa parte operativa con la parte financiera y nos pasa lo mismo y homogeneizamos criterios de análisis y de rendimiento para que el cliente pueda ver por qué hotel y por qué rinde más o tiene más margen en un departamento o en otro y ellos mismos les ayuda a cambiar la manera de trabajar. Es decir, no podemos perder de vista que cuando una empresa se plantea empezar un proyecto de esta envergadura, de transformación digital, incide directamente en la cultura de la empresa. Son proyectos que vienen para quedarse. Son Sí, sí, sí. proyectos que tienen que crecer con la empresa, que tiene que cambiar según la problemática de la empresa y que es una herramienta absolutamente viva, absolutamente viva. Entonces, la cultura del dato cambia desde la fase inicial, desde la fase en que recogemos el dato. Siempre tenemos que tener un RP transaccional, un sistema donde recogemos el dato, pero la manera de recogerlo, cuando ya sabemos que ese dato nos va a servir de una determinada manera para hacer análisis, le recogemos de otra manera. Antes era el volumen, ¿no? Lo que hablábamos, de cuanta más cantidad del dato. Antes recogíamos datos en el RP. Todo. Todo, de todo. No, no, pero es que, ¿pero para qué? Hay muchísimos datos y nos pasa ahora. O sea, cuando hacemos esa limpieza, ¿pero para qué queremos esto? No, bueno, por tenerlo. ¿Cuántas veces hemos oído? Pero es que si lo tengo, me encuentro. No, no. Tenemos ahora que tener claro que ahora sí que ya tenemos un propósito, que tenemos una estrategia y que tenemos un para qué, ¿no? Entonces, la analítica financiera nos ayuda a esa gestión de qué dato queremos necesitar. O en el control de costes. Nos ha pasado, por ejemplo, en el sector de los supermercados, que es importantísimo el control del producto, del coste del producto, de las familias, de las subfamilias. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos Claro, es que tenido... ahí además, María, hay, si no recuerdo mal, podía haber cerca de 80.000 referencias diferentes. Controla 80.000 referencias Claro, de forma aleatoria, ¿no? claro. Entonces, ahí tienes que tener esa parte de familia, subfamilia, sección, muy bien controlada para llegar al último nivel que es
la botella de agua pack de 6 de 1,5 litros Sí, sí, pero que date cuenta que el gestionar ese coste en el sistema tiene un impacto directo en tu margen. Y tu margen tiene un impacto directo en tu P&G. claro. Entonces, o sea, si vamos bajando de nivel, la gestión de ese coste, y nos ha pasado algunas veces de tener que parar porque se han dado cuenta que cuando nosotros les hemos enseñado la información faltaba mucho coste que gestionar. Entonces, Totalmente. realmente Aquí, no sabían cómo estaban vendiendo, ¿no? exacto, aquí hay una cosa que justo en un cliente de supermercado, desde aquí le saludo, está por aquí Rubén, decía en un webinar que vino con nosotros que una de las cosas que le ha ayudado al BI es a poner una cantidad a lo que él nombraba pérdida desconocida. Que yo tengo una pérdida que no sé de dónde viene, no tengo ni Claro, idea. Y las dice, y famosas ahora al menos mermas, le he puesto un número a esa pérdida. ¿La sigo claro. teniendo? Probablemente la sigo teniendo, pero le he puesto un número. Y la he Pero es podido, importantísimo y la he eso. podido acotar. Claro, claro, porque no Porque es lo ya el mismo darte siguiente cuenta al paso es final. ponerle nombre. Ahora le hemos puesto un número y el siguiente paso es ponerle un Exacto, nombre, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, es Exactamente. así. En la gestión presupuestaria, fundamental, hay mucha empresa que trabaja sin presupuestos porque no sabía de dónde partir, y con el BI nosotros les hemos ayudado en muchos proyectos. Yo lo llamo consecuencias colaterales positivas, ¿no? Que muchas veces identifican con problemas a lo largo del propio proyecto de desarrollo y de implantación, y no son problemas, son consecuencias Son colaterales oportunidades, positivas y son son oportunidades. oportunidades de seguir mejorando nuestros procesos. Ahora ya sabes cómo ha terminado tu P&G mensualizada, llegas al máximo nivel de granularidad, que antes era bastante complicado, y el ejercicio presupuestario se facilita. En el caso de que no se tenga para poder empezar, que muchas empresas no encuentran el momento porque lo ven muy complicado, porque tienen que interconectar a las diferentes áreas de la empresa, porque el día a día te lleva, ¿no? Bueno, pues es verdad que la tecnología muchas veces lo ha facilitado, y en el caso de que lo tengas, llevar ese control presupuestario y esas desviaciones de una manera mucho más sencilla, con esa generación de alertas para automáticamente poder reaccionar. Aquí la audiencia no se dirá, bueno, esto es de perogrullo hacer presupuesto. Yo no te decir no sé decir un porcentaje, pero hay un número alto de empresas en las que no se hace gestión presupuestaria. No se hace Eh, gestión y presupuestaria. como mucho, y otro porcentaje alto que la hace, pero que es un estado que se genera, se hace en enero cuando son años fiscales naturales Y se queda ahí. y ahí se queda y no tiene una importancia radical. Y para mí, en la parte presupuestaria, es crítica no, no, lo siguiente, porque es qué objetivo, dónde quiero ir, alineo todo el mundo a un fin. No hacer eso, para mí, igual que se decía Totalmente, que ir en un avión sin cuadro de mando, pues totalmente. es ir en un avión donde decir, voy a darle vuelta aquí a la Tierra y no sé dónde voy a llegar, pero he Eso empezado es. a dar vuelta. Y Una es parte más, Álvaro, importante. vamos un paso más allá. Hacer una gestión presupuestaria para algunas empresas era algo impensable por lo que estábamos hablando. Y ya hacer un forecast o unas previsiones o un rolling forecast de lo que hablamos solamente quedaba para la gran empresa. Y sin embargo, con esta tecnología, las empresas ahora, porque esa desviación y ese control de desviaciones se puede hacer de una manera mucho más ágil en el tiempo, podemos ya ir metiendo previsiones y ajustes y rolling forecast donde aquello parecía que era inalcanzable, ¿no? Y es mucho más sencillo de lo Y que ahora parece. además, recientemente, que estamos abordando el poder meter las proyecciones automáticas que no sustituyen en ningún caso. Una cosa es hacer un forecast, otra cosa es hacer Ujú. proyecciones automatizadas y otra cosa es un presupuesto. El No presupuesto tiene es nada que ese ver, eso estado es. estudiado donde tú plasmas donde quieres estar y donde has hecho unas hipótesis y te lo has Eso es. pensado. Luego el forecast irá siendo una consecución de Ujú. esa evolución con tu día a día y las predicciones serán lo que la máquina vaya entendiendo que puede ir pasando. Son tres análisis totalmente diferentes, pero que el más importante es el que tú piensas que necesitas conseguir, Pero que es ahora el... mismo son muy alcanzables esos tres Sí. que tú has No, no, los comentado. tres son... Y eh, antes no lo eran. es una de las cosas buenas de meterte en BI,
pidiendo quiero eficiencia, pero luego te das cuenta que, oye, pero es que con un pasito más estás haciendo esto y va generando, por eso que siempre decimos que el BI genera ventajas competitivas, aunque no las conozcas, porque te las vais haciendo poquito a poco, te las vais generando. Totalmente. Y además democratizamos nuestra masa crítica de pyme, ¿no? Es decir, aquello que solamente era para las grandes empresas, ahora la pyme no tiene excusa, como digo yo, o sea, puede perfectamente acceder, puede empezar a realizar y a ejercer gestiones Total. de gran empresa y puede generar de grandes ventajas competitivas. Claro, es que fíjate, el primer evento que hicimos aquí con Centro de Enseñanza de Globo, que podría considerarse pequeño, tiene un nivel tecnológico más grande que empresas que tenemos nosotros de 400 y Sí, sí, 500 millones de facturación. porque se ha democratizado, es lo que hablamos, ¿no? Ahora, la tecnología, ya no, totalmente, Exacto. totalmente. Venga, más cosillas, Así María, es. cuéntanos más De ejemplos. gestión de tesorería, por Y lo que tú ejemplo, quieras. pues la gestión, a ver, para mí la gestión de tesorería me parece fundamental. Creo que no hay director financiero que no tenga el objetivo puesto a su previsión de tesorería y necesito saber exactamente y nunca consigo llegar porque además la planificación financiera propiamente dicha, bueno, pues siempre los RPs nos suelen dar más información, pero la tesorería tiene tantos elementos externos que no hay sistema que los recoja, que siempre ha sido una piedra en el zapato para nuestro día a día y llegar a una previsión de tesorería concreta para saber cuáles son mis cobros, en qué momento voy a cobrar, cuáles son mis pagos, cuándo voy a tener tensiones de tesorería, cuándo voy a tener excedentes para poderles gestionar, ¿no? Y es verdad que ahora mismo podemos ser capaces de tener esa previsión de tesorería de una manera sencilla, centralizando el dato. Nosotros en nuestro caso, ya no solamente con Power BI, vamos a hablar con Power Platform. Mm, Gracias a que nosotros podemos poner una capa intermedia entre ese sistema y Power BI, que no deja de ser la visualización del análisis propiamente dicho, creo que podemos hacer una gestión de la tesorería y llegar a ese punto teniendo en cuenta cada una de las patas que afectan a nuestras justo. previsiones muy controladas, Es que muy el problema de la controladas. tesorería versus la parte financiera es que se compone de patas que no, puede que no estén en el Eso RP, es, puede que estén por eso fuera, es. y por eso siempre ha No existido puede, es que pues eso. siempre Es que pasa, están. ¿eh? O sea, yo si no conozco ningún, al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido y en los proyectos que hemos tenido, no hemos tenido ni una sola empresa, Álvaro, que tuviera toda su gestión de tesorería Es imposible, centralizada es dentro de imposible, un es imposible. sistema. Es imposible. Por eso tiene que estar esa parte intermedia en la que tú le puedas alimentar del dato. Ahí está, claro. Y también es una parte compleja porque ya introduce variables que están fuera del RP. Por eso la tesorería. Pero sí es verdad que, por ejemplo, si hemos hablado que presupuestos de explotación, hay empresas que no hay presupuestos de tesorería, Mucho menos, ahí sí que estamos hablando de un diez mucho por menos. ciento Pero fíjate, ya no hablo del presupuesto, con tener previsión sería el primer paso, una sí, previsión real. Una sí, previsión real con sí, todos los elementos, porque sí, por lo normalmente menos a siempre 60 falta días. elementos, ¿no? A Por lo menos a 60 días, 60 días que tú digas, oye, qué eso cobro y es, pago voy a tener y qué eso es, préstamo, qué eso es. inversiones y qué Y pool va a con tener. nuestra herramienta lo ves, o por lo menos ves esa previsión y por lo menos ves, como digo yo, esas líneas en blanco que dices, no, no, tengo que trabajar en este punto, que este punto nos falta, a ver cómo podemos volcar ese dato. Ya tenemos los cobros, ya tenemos los pagos, ya tenemos los préstamos, ya tenemos, pero nos falta esta línea, ¿no? Pero por lo menos tienes la información centralizada y una visión global de tu tesorería que muchas veces falta porque tenemos un Excel por este lado, otro Excel por aquí y no tenemos interconectados los datos. Pero pasan muchas empresas, ya no solamente en la gestión de tesorería. Si hablamos de la calidad del dato y de la trazabilidad, Ahí sí que es bestial. te pasa yo hemos tenido experiencias y además una de mis primeras experiencias fue con un interproveedor de Mercadona, Ah, donde al final las empresas gastan mucho, porque es necesario, yo no digo que no lo sea, pero muy necesario en tener sistemas diferentes en cada una de las áreas
sistemas que al final se terminaban convirtiendo en silos de información. Es decir, yo tenía un sistema independiente para la gestión de mantenimiento, yo tenía un sistema independiente para la gestión de producción, un sistema independiente para la gestión financiera y luego eran sistemas que no se hablaban entre sí. Entre sí, es un problema. Es un Entonces, problema. se perdía la trazabilidad del dato. Y esta tecnología nos permite interconectar, ya te digo, de una manera sencilla y volvemos otra vez a lo mismo porque es verdad que es importante sin ser invasivos, porque ¿qué pasa? Que cuando tú hablabas con los proveedores muchas veces ya lo tenías instalado y ahora había que generar un, un pasillo, yo no soy técnica, no sé cómo se habla, pero una puerta de enlace, una interconexión entre los sistemas para que se volcara la información de un sitio a otro y eso a las empresas les generaba muchos dolores de cabeza, hay veces que no se llegaba, genera muchos costes, ¿vale? No, en Y es verdad que verdad no. que ahora mismo Pues ya que lo has tenemos entrado ahí, María, has entrado en los dolores. Yo creo que más o menos a nivel de ejemplo, bueno, analítica, presupuesto, tesorería. Hay uno que a mí me gusta mucho dentro de lo que mejora el BI. Te lo digo desde el punto de vista de gerencia y a lo mejor eh, desde el punto de vista operativo ahí se pierde, pero es que al poner un informe o un modelo y pensarlo desde cero y trabajarlo, alineas a todo el mundo a el mismo objetivo o a un objetivo único y propagas el cómo quiero que se controle. A mí eso es de las cosas que más me fascinan del BI, que te diga, "Oye, este es mi reporting, esta es mi cuenta de resultados analítica, estos son mis márgenes, totalmente. este es mi presupuesto", y que todo el mundo vaya a ese foco para que no haya dispersión. Lo más difícil para mí es mantener el foco en una línea concreta y el no desviarte. Esa es una de las cosas Totalmente, es que que creo alineamos que... objetivos entre todas las áreas, pero porque lo hemos hablado, porque incide directamente en la cultura empresarial, incide directamente en la cultura del dato. Entonces, desde el momento en que tú ya tienes ese informe creado, todas las áreas responsables de que ese dato llegue como tiene que llegar y cuando tiene que llegar en tiempo y forma, ya tienen que estar alineadas. Entonces ya es una consecuencia, toda la razón, Álvaro. Y además, eso, lo bueno es que tenemos que generar un informe y dentro de sin que es verdad que no lo hemos comentado todavía, ese informe luego ya decidimos qué tipo de audiencia sí, tiene que verlo, lo va a pero consumir. quién lo va a consumir, ¿no? Pero con un solo informe es verdad que cubrimos todas las necesidades de análisis de los diferentes estamentos de la organización, ¿no? Y ya no solamente a nivel jerárquico o a nivel de consumo, sino a nivel de gestión, a nivel horizontal y, y- y transversal a lo Totalmente. largo a lo largo de la organización. Todos tienen que estar implicados y eso hace lo que tú dices, que todo esté alineado. Eso. Y para no Totalmente. quedarnos sin tiempo, María, que esta parte sí me interesa un montón. Otra cosa, te dije las cosas positivas que ponemos y ahora vamos a ver las cosas negativas o las cosas a las que nos afrontamos, que sobre todo son tu Retos, día a día, que son tu retos, día a ¿no? día sobre todo, es decir, qué problemas te vas encontrando cuando empieza un proyecto de BI en el aspecto financiero, cuáles son los dolores o los problemas ocultos y los visibles, porque luego hay problemas que no sabías que tenías y que te das cuenta con el Eso propio es BI verdad. que los tienes. Cuéntanos un poco de problemática que te vas encontrando. Eso es verdad. Em, a ver, no voy a empezar contando ciertos retos, pero no el orden es el No, orden no, de no, no, no por importancia, importancia, no, no no, por no por importancia. importancia, ¿vale? Lo primero que nos solemos encontrar suele ser una dispersión. Suele ser el dato en concreto, porque es lo primero que abordamos, ¿no? Puede haber una dispersión del dato, puede que no exista, que empiecen a ser conscientes de que no tienen el dato que pensaban que tenían el dato. Muchas veces la propia empresa, porque daros cuenta que nosotros cuando abordamos el proyecto, yo como siempre les explico, somos como una de las últimas etapas de esa transformación y el final del camino. Es decir, nosotros necesitamos un dato con cierto nivel de estructura, más o menos estructurado, y eso significa que la empresa tiene que tener ya un RP. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con empresas que están cambiando el RP, están en continuo debate este RP? Tenemos una empresa que ha cambiado 4 veces de RP en 3 años.
¿vale? Entonces, esa parte es muy complicada, ¿vale? Luego tenemos la resistencia al cambio. Si al final no consigues involucrar a todas las áreas y el proyecto solamente parte y la decisión se ha tomado unilateralmente solamente desde una parte, que muchas veces hay que hacerlo así, pero es verdad que hay que involucrar porque si no luego vamos viendo que se genera resistencia al cambio de cierta parte de la organización que sí que es importante que esté involucrada y que además la va a afectar en su día a día y va a tener un impacto directo en su trabajo y por lo tanto de repente se encuentra con una herramienta que no sabe utilizar, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que siempre es una herramienta para algo, para un porqué, con lo cual necesitamos tener visión estratégica y hay veces que falta esa visión estratégica. Hay veces que ahora mismo la tecnología está de moda y tenemos que ponerla. Y además, si nos ayudan con una subvención, pues mucho mejor. Pero no, o sea, el proyecto tiene que estar dentro de la estrategia empresarial, por lo que lo hemos dicho antes, porque es un proyecto vivo y es un proyecto que debería quedarse en la empresa. Mm. Bueno, y lo que te comentaba un poco, esa falta de alineación Sí, de entre la las calidad, sobre áreas todo y la sobre calidad todo del la dato. calidad del dato y la trazabilidad, ¿no? A mí me da, hay uno que yo veía, no lo hemos comentado, pero antes de que estuviera María, parte de su rol lo hacía yo. Entonces me encontré ya con un por el mismo volumen, ella ya se ha visto muchas más casuísticas que yo, pero sobre todo era la expectativa de eh, qué dato creo que tengo, a cuál quiero llegar y darse cuenta que Eso es, lo es, lo primero que hace el BI totalmente. es levantar la manta y decir, oye, pues esto nos ha pasado recientemente en una empresa Pues, consolidada, multinacional, que yo hago la consolidación en el ujú, Excel, que la hago todo, pero luego te das cuenta de que no haces bien la asignación de cuenta, no elimina, no la tienes gente operativa, equivalencia, que no faltan tienes muchas cosas. cosas. Es decir, y está bien, porque no, aunque sea un problema para el proyecto en sí, lo que le está dando ahora mismo es ese orden de estructura del dato. Total. Lo que Porque hemos hablado antes, ¿no? Es una consecuencia colateral positiva, no es un problema. El no. BI te ha ayudado a darte cuenta de esto. Nada Claro, más. Es que forma parte de ello. y parecemos un poco repetitivos en la importancia de esto, pero todo el mundo estará de acuerdo en que la inteligencia artificial va a cambiar en la siguiente revolución industrial, de que bla, bla, bla. Pues sin datos estructurados nos olvidamos de inteligencia artificial. Fin, esa, Totalmente. no sé si lo conté en el anterior webinar, lo digo aquí también, escuchando recientemente la radio, un CEO de una empresa del IBEX 35 dijo, dice, no paran de preguntarme por la IA, no paran, y una y otra, y yo lo Va de único que le he moda. dicho es que me he pegado un año haciendo un lago de datos y los diferentes data mart y data warehouse para luego, ahora, empezar a ver qué puedo hacer con esos datos que ya tengo estructurados, porque me encontré que tenía los datos desestructurados, no limpios y dispersos. Y estamos hablando de una empresa de IBEX 35 y 100% tecnológica. Es crítico el poder darle orden a ese dato antes Pero es que de nunca usarlo. se le daba, Álvaro. Es que el No, 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 dato no. nunca se le ha dado importancia hasta hace unos años y solamente se ha dado importancia al volumen de datos. O sea, solamente teníamos en la cabeza que nosotros necesitábamos un RP o un sistema transaccional solamente para recoger dato. Pero hasta hace muy poco tiempo no sabíamos para qué íbamos a usar ese dato y entonces tampoco caíamos en la importancia de estructurar el dato. Y es verdad que te Totalmente. encuentras con empresas muy grandes, muy grandes, muy grandes que ahora tienen que dar un paso hacia atrás y decir, espera, que vamos a empezar por lo que tú Ujú. dices, ¿no? Por estructurar ese dato porque ahora le necesitamos para todo Sí, lo que viene, ¿no? Y para todas las nuevas herramientas. totalmente. Totalmente. Ya que hemos hablado de la IA y ya para ir cerrando esta parte, ¿cómo ves tú el futuro de la gestión financiera y qué impacto va a tener, crees tú, la parte de la tecnología en esta rama? ¿Cómo lo ves? Em, a ver, simplemente me puedo equivocar perfectamente, Sí, simplemente sí, no, por no. experiencia. Estoy Creo preguntando a todos que, los profesionales y cada uno a ver cuál es un poco su perspectiva más conservadora, más disruptiva, lo que tú veas. a ver, yo creo que muy a corto plazo ya vamos a ver que todos los ecosistemas tienen que estar conectados en tiempo real.
todos nuestros sistemas van a tener que estar conectados en tiempo real. Creo que va a ser una necesidad de las empresas para No, seguir cuidado siendo. con la palabra tiempo real, que algunos escuche por aquí que se asusta. Tiempo real quiere decir que está conectado de forma programática, no quiere decir que cada segundo tenga el dato y vea estar en la No, pantalla como si fuera automatizado. Exacto, una toda la razón, cotización. Alba. Pero me hablas de tendencia, me hablas de futuro, lo que a mí me gustaría. Ahora Ah, mismo eso no se sí, puede, es pesado. verdad, ¿vale? Pero no sé si en un momento la IA nos va a permitir ese punto de dolor que normalmente nosotros tenemos en los proyectos. Ahora no. Claro, ahora también es maravilloso lo que hemos conseguido, lo hablábamos al principio, ¿no? Pasábamos de hacer una planificación anual a tenerla trimestral, mensual, y ahora los directores financieros una vez al día tienen la información, 2 veces al día, 3 veces al día tienen la información actualizada, ¿vale? Eso, como tú bien dices, no es tiempo real. Pero ¿quién dice que la tendencia del Bueno, mercado ojo, que yo no no hablo de tiempo vaya? real en el ecosistema financiero, que tiempo real, como vimos en el evento con Sierra Nevada, existe tiempo real, por Existe, claro, supuestísimo. Solo que la complejidad técnica tiene que estar muy claro justificada que sí. con la línea de negocio, eso está claro. Eso es, Eh, eso y, es. y en el aspecto financiero, tiempo real, nadie está en tiempo real metiendo asientos, No, por lo tanto no tiene... totalmente, totalmente. A mí me gustaría que hubiese una automatización inteligente de ciertas tareas. ¿Vale? Y vuelvo a la parte financiera, a esa conciliación bancaria, a esa gestión de cartera de cobros y pagos, a detección automática de cualquier tipo de desviación, pero que ya sea con todo lo que hemos montado, que hubiera una automatización inteligente. Y luego, más a largo plazo, pues que pudiéramos tener modelos predictivos accesibles en las pymes. Ya hablo en las pymes, o sea, no hablo en la gran empresa, que la gran empresa, por supuesto, que ya lo tiene, pero para una pyme tener modelos predictivos hechos es un sueño. Ahora mismo es complicado, pero yo no lo veo No, no está tan, a tan largo, lejos, tan lejos, pero y tan a no, largo plazo. no, ahí Y el tema jugar con es... los escenarios. Lo que pasa es que creo que ahí sí que se van a formar grandes brechas y grandes gaps en la pequeña y mediana empresa. O sea, ahora la pequeña y mediana empresa siempre metemos a todas bajo el mismo paraguas, y creo que la tecnología y la adopción de cómo se haga esa tecnología va a empezar a generar brechas en los mercados, porque se va a notar el impacto de las ventajas competitivas que van a generar Totalmente. ciertas empresas. Pues nada, María, hemos llegado al final. Yo creo que ha estado genial. Hemos visto cosas positivas y ejemplos que sé que hemos sacado en la parte del BI. Y nos ha faltado tiempo al Sí, final. yo sé que faltaban cositas, pero bueno, siempre queremos ceñirnos a la hora. Hemos visto cómo funcionábamos en diferentes cosas positivas que nos trae el BI, las cosas Mm. y los riesgos cuando abordamos un proyecto de Business Intelligence y cómo poner el dato en el centro de la ecuación. Espero que hayas estado cómoda, que sé que estas cosas pues, te Sí, hacen muchas gracias. Ya, ya, sí, lo he estado, lo he ya, estado. muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias María y gracias a todos por estar aquí A y nos vemos vosotros, en el siguiente evento. a Un vosotros, fuerte muchas abrazo a todos. gracias. Gracias, Gracias, gracias. hasta Hasta luego. luego.